Cualquier evangelio, escuche, cualquier evangelio que no te lleve a la experiencia de estar viviendo de esa manera, es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente. A eso apela Pablo cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado ¿del qué? De que os llamó por su gracia. Porque el verdadero evangelio no nos aleja de Cristo. Búsqueme ese versículo, hágame el favor. En Gálatas capítulo 1. El verdadero evangelio no nos aleja de Cristo. No nos aleja de la experiencia de Cristo. No nos aleja de la experiencia de su poder en nuestro corazón. ¿Cómo debería la iglesia estar viviendo el evangelio? ¿Será que este evangelio le da concesiones a lo que él es por realidad? ¿Al pensamiento humano? ¿Al humanismo? ¿Será que este evangelio le da concesiones a la religión de los hombres? ¿A la imaginación de los hombres? ¿Será que este evangelio le da concesiones a la naturaleza, que fue la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz? El evangelio es 100% de Dios, porque involucra lo que Él es por naturaleza. Por eso es un evangelio puro, porque en este evangelio, como lo hemos dicho anteriormente, no hay mezclas. No hay mezclas. El evangelio expresa lo que realmente es lo celestial. El evangelio expresa lo que es propiamente de arriba. Por eso, si hemos sido resucitados con Cristo, bueno, el evangelio nos dice ahora, tu perspectiva, tu objetivo, tu meta, ya no están en las cosas de abajo. Los que hemos resucitado con Cristo. Ya tú tienes que estar muriendo a la vida que le gusta y de alguna manera está ligada a las cosas de abajo. Si el evangelio no causa esa gran separación, si el evangelio no trae ese divorcio, ¿sabes qué es un divorcio? ¿Ah? ¿Sabes qué es un divorcio? Estar viviendo con alguien durante muchísimo tiempo. Y de desvincularme de esa persona. Cada uno ahora hace lo que quiera. Porque ya no rinde cuentas, ya no está ligada. Hablando de matrimonio, ¿no? Pero aunque no debería ser así en un matrimonio. Pero en un sentido espiritual, el divorcio de nuestra vida con todo lo que tiene que ver las tinieblas es solamente el resultado, la consecuencia en un corazón
que está experimentando el poder de Dios. Imagínense si el Evangelio nos dejara viviendo en la vida de abajo. Si el Evangelio todavía nos dejara estar con las metas de las cosas terrenales, con los deseos, con los apetitos. De las cosas de abajo. Mi pregunta, ¿sería ese el verdadero evangelio de Dios? Por favor, no se distraiga. No se distraiga. Porque venimos muchas veces a oír con esta oreja. Y como venimos a oír con esta oreja, y muchas veces con esta oreja traemos prejuicios, argumentos. Lo de Dios no penetra, no cala. No tiene un efecto en nosotros. Porque cuando oímos con esta oreja, hermano, no pasan ni 2 horas ni 3 horas cuando usted sale de esta reunión y ya se le olvidó. Ya se le olvidó lo que compartimos. ¿Por qué? ¿Por qué venimos con un oído religioso? Venimos con un oído religioso. Estamos hablando de algo muy serio, como es el Evangelio. Yo creo que en este lugar no hay ninguna persona que considere que el Evangelio no sea serio. Esto es de mucha seriedad, porque es el Evangelio de nuestra salvación. Y dice la Escritura que Él aparecerá a dar retribución a los que no obedecieron, ¿qué? Los que no obedecieron el Evangelio. Entonces estamos hablando de algo muy serio. Y debería llamarnos mucho la atención. Porque muchos hoy en día no meditan en esto. No hacen una reflexión profunda en esto. ¿Cuál es el evangelio que estoy viviendo? ¿En qué estoy fundamentando mi fe? Se conforman con lo que otro les enseña y piensan que por estar fundamentado en lo que otro les enseña están viviendo el evangelio, aunque dentro de ellos no esté pasando nada. El verdadero evangelio trae una gran separación, trae una división. De las cosas que Cristo Jesús vino a matar en la cruz. Porque concebimos la gracia desde la vida, pero la gracia primeramente se concibe desde la muerte. La gracia se concibe desde la muerte. Porque cuando Pablo en Colosenses 3 dice, porque habéis resucitado, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Si habéis muerto juntamente con Él. La experiencia de resurrección viene como consecuencia de una muerte. Como consecuencia de una muerte. Debemos llegar a ser igual a Él, llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para que comprobemos el poder de su resurrección. Eso dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Entonces, si hay un evangelio que me tiene todavía
buscando las cosas de abajo, poniendo la mira en las cosas de abajo, en las cosas que le agradan a mi yo, el yo, la voluntad independiente a la de Dios. Ese evangelio es diferente. ¿Por qué muchos le temen a la vida del Espíritu? Y usted no me tiene que decir eso, pero hay mucha gente que quiere un evangelio donde no sea necesario caminar en el Espíritu. ¿Por qué hay mucha gente que le teme a eso y se aferran a un dogma, a una creencia, para de alguna manera resistir esa vida del Espíritu en su propio corazón? Porque hay cosas que en su carne todavía le agradan. Yo quiero una doctrina, un evangelio donde estas cosas me sean permitidas sin que sean estorbadas y que me asegure una eternidad con Dios. Yo quiero un evangelio así. Y ese evangelio es diferente. No queremos la vida del Espíritu, porque en la vida del Espíritu Dios se para frente a mí y me dice: si quieres caminar en esta realidad, Mario, tú ya no puedes seguir viviendo. Entonces no queremos un evangelio así, queremos un evangelio de palabras, de doctrina, de información. Viene, información va. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? Desde la naturaleza equivocada. Pero los que verdaderamente han resucitado con Cristo buscan las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. Ahora, si este evangelio en el nuevo pacto no tiene como propósito esta realidad, entonces es el hombre que está interviniendo en su imaginación y en su invención acerca de las cosas de Dios. Pero el verdadero evangelio trae esto: que los que están participando de la vida de Cristo estén buscando ¿qué? Las cosas de arriba, porque las cosas de arriba se buscan desde esa vida. Desde esa vida. Desde la misma vida de Cristo. Por eso Pablo, por el Espíritu, no lo deja ver muy claramente. ¿Quién en la carne puede buscar las cosas de arriba? Puede buscar un entendimiento de las cosas de arriba, eso sí. Pero eso no quiere decir que realmente esté buscando las cosas de arriba. Porque estas cosas de arriba, cuando habla ahí de buscar, lo que nos da a entender es que estas cosas tienen que estar siendo reales en el corazón. Tienen que estar siendo reales. Y muchos piensan que con tratar de entender las cosas de arriba, sin estar permaneciendo en la naturaleza donde verdaderamente se buscan, las están experimentando. Y estas cosas se experimentan desde la naturaleza de ellas mismas. Porque son ¿de qué? De arriba. Y se experimentan desde la naturaleza ¿de qué? De arriba, desde la vida de arriba. Diga: las cosas invisibles. Las cosas invisibles son propiamente el nuevo pacto. ¿Se escuchó? En el nuevo pacto vivimos o tenemos que vivir mirando las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven.
Si el propósito del Evangelio no es este, o sea, esto que acabo de mencionar, que parece sencillo, pero esto es profundo. Si tú y yo no tenemos que estar regidos por las cosas que no se ven, entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Cuál es la vida que está promoviendo nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones? Si la iglesia ha sido llamada a vivir mirando las cosas que no se ven. O sea, que el verdadero fundamento de lo que tiene que ser nuestra vida tiene que estar trascendiendo lo sensorial. El Evangelio nos provoca a estar viendo y experimentando las cosas que no se ven. El verdadero Evangelio. Si hay un Evangelio que busca satisfacer nuestra parte sensorial, está muy lejos de ser el de Cristo. Está muy lejos de ser el de Cristo. ¿Cómo vivimos el Evangelio? ¿O cómo deberíamos estar viviendo el Evangelio? Diga, no mirando las cosas que se ven. No tienen que ser nuestra prioridad. Las cosas que se ven no tienen que ser nuestra prioridad. Nuestra verdadera meta en la fe no está en las cosas que se ven. Segunda de Corintios 4:18. Ahí ratificamos esta verdad. Para estar mirando las cosas que no se ven, necesitamos un ojo que puede estar haciéndonos vivir de esa manera. Diga, un ojo, que no son los ojos de nuestra cara. Porque los ojos de nuestra cara no pueden ver las cosas que no se ven. Necesitamos un ojo, o que Dios nos abra un ojo. Que Dios nos abra un ojo. Y este ojo no es externo, sino que interno. Es un ojo en el corazón. ¿Usted sabía que las tinieblas buscan mantener cegadas ese ojo? Que el propósito de las tinieblas es mantener ese ojo cerrado. A las tinieblas no le conviene que ese ojo sea abierto. Porque a través de ese ojo que puede ver las cosas que no se ven, es donde está nuestra verdadera experiencia espiritual. Todo lo que esté fuera de esto es religión muerta.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tremendo el contraste, ¿no? Cómo el Espíritu lleva a Pablo a escribir esto. Qué gran verdad. Cómo nos colabora, hermanos, en nuestra fe. Yo doy gracias a Dios que Pablo escribió esto. Usted no sabe en estos días lo que eso ha tenido peso en mi corazón. Para entender más el Evangelio de Dios. Para entender la propuesta del Evangelio de Dios en nuestro corazón. Lo que realmente es la fe. Lo que realmente es vivir una vida bajo la instrucción de Dios de este lado del sol. Porque esto no es para los que se mueren, o sea, esto no es para los que salen después del cuerpo. Pablo no está describiendo algo que es una experiencia después que salgamos de este cuerpo. Pablo le está hablando a cristianos, a una comunidad que todavía estaba en un cuerpo humano. Porque esto no es una imposibilidad. No es imposible vivir de esta manera. Es posible. Pero es posible desde el Evangelio correcto. Esto me ha llevado a meditar mucho. Y en esta meditación he sido confrontado en muchas cosas. Porque todavía me doy cuenta que en alguna medida mi sentir, hablando de sentimientos, pensamientos, concepción de vida, la manera como estoy asumiendo mis días en la tierra, todavía están regidas por las cosas visibles. Soy confrontado, porque le he dicho al Señor, yo debería estar viendo las cosas que no se ven. Es allí donde está mi verdadero reposo. Cómo soy librado de los afanes, de la carga que este sistema quiere poner sobre mis hombros. Porque yo debería, el sistema me dice, deberías estar viviendo como están viviendo los otros, afanados y turbados por conseguir cosas temporales. Y no estoy diciendo, como lo dije anteriormente, que hay cosas visibles que demandan una medida de responsabilidad de nuestra parte. Pero el verdadero fundamento de nuestro ser, amados, de nuestro corazón, tiene que ser las cosas eternas. Porque es lo que Pablo explica aquí posteriormente, haciendo un tremendo contraste. ¿Por qué deberíamos estar mirando las cosas que no se ven? Él lo dice, porque las que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Ahora, Cristo resucitó en la cruz, murió y resucitó en la cruz, para que yo viviera ¿qué? Todavía fundamentado ¿en qué? ¿En lo temporal o en lo eterno? En lo eterno. Si el Evangelio no me lleva a vivir por las cosas eternas, entonces vuelvo y reitero la pregunta, ¿de qué Evangelio estamos hablando? Hermano, sería muy limitado Dios, muy limitado, si nos dejara viviendo solamente en las cosas temporales. ¿De qué Dios estamos hablando? Les decía que estas cosas se ven a través de un ojo que Dios abre. Y no solamente se ven, de estas cosas también aprendemos. Porque estas cosas las podemos ¿qué? Oír. No solamente verlas, oírlas.
y ser dirigidos por estas cosas. Allí está nuestra verdadera identidad. Si yo me levanto cada día bajo esta concepción, que yo debo estar mirando las cosas que no se ven, hermano, mi trato con mi esposa va a ser diferente. El trato con mis hijos va a ser diferente. Mi manera de relacionarme con mis hermanos va a ser diferente. Hablando de la iglesia. Mi servicio al Señor va a ser diferente. Me expondré a la verdadera dependencia. Porque la verdadera dependencia, en cuanto a nosotros, no está en las cosas que se ven. Hay gente que aún profesan una fe en el Señor, pero realmente lo que Dios está viendo es que todavía están viviendo, dependiendo de las cosas que se ven. Pero cuando descubrimos lo que es realmente estar permaneciendo en mi vida de fe, viendo las cosas que no se ven, hermano, se puede estar cayendo el mundo a tu alrededor. Pero estas cosas que no se ven siempre van a mantener tu corazón en humildad al Señor, evitando cualquier alteración de tus emociones. Porque sabes qué es lo que estás percibiendo en el espíritu de manera continua. ¿A quién estás viendo? ¿Por qué entra la zozobra? ¿Por qué entran los miedos? ¿La incertidumbre? Me echaron del trabajo y ¿ahora qué? ¿Por qué entra todo eso? Porque no estamos viendo las cosas que no se ven. Pablo, de esta experiencia, porque yo creo que Pablo no escribe esto como algo que él no estaba experimentando. Si lo escribe es porque esto venía siendo real en él. Pero para vivir de esta manera, amados, necesitamos tener el mismo espíritu de fe. Como Pablo lo dice en el verso 13, este mismo capítulo de 2 de Corintios 4. Un verso atrás, hazme el favor, unos 3 versículos atrás. 4 versículos atrás, verso 13. ¿Qué dice? ¿Teniendo el qué? Todos debemos tener ¿qué? El mismo espíritu de fe. A través de este mismo espíritu de fe creemos, diga, en estas cosas. ¿Por qué creemos en las cosas que no se ven? Porque aquí, bueno, por comprensión natural, ¿no? Entendemos por qué el hombre natural estas cosas le son ¿qué? ¿Por qué le son locura? ¿Por qué no las puede entender? ¿Por qué no las puede discernir? Porque realmente no está participando ¿de qué? Del verdadero espíritu de fe. No está participando del verdadero espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. Ahora, ¿qué creer está hablando Pablo aquí? ¿Cuál es ese creer? Diga, un creer
Diga, que viene como consecuencia del verdadero conocimiento. Un creer que viene como consecuencia del verdadero ¿qué? Conocimiento. Pastor, ¿cuál es el verdadero conocimiento? El verdadero conocimiento, escuche, es el que somete tu corazón a Dios. El verdadero conocimiento es el que somete tu corazón a Dios. Ese es el verdadero conocimiento. Si hay un conocimiento que no tenga como propósito esta gran verdad, no es el verdadero conocimiento. Claro que Pablo tenía su corazón sometido a la verdad. Y en esta experiencia, eso que creía por estar sometiendo su corazón a la verdad, era lo que hablaba. Creí, por lo cual hablé. Hoy en día me imaginé, por lo cual hablo. Hablé según lo que me imaginé. Sin la experiencia. Como consecuencia del apóstol estar viviendo de esta manera, mirando las cosas que no se ven y teniendo las que se ven como temporales, él dijo lo siguiente: sé vivir humildemente. Escuche, él no tenía humildad de vez en cuando. No era una humildad esporádica. Diga, la humildad en Pablo era un vivir. Y la humildad tiene que ser un vivir. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde. Amado, esto parece sencillo, pero vea, esto es lo que realmente le abre la puerta a la obra de la gracia en nuestro corazón. Esto es lo que nos da acceso a las cosas que no se ven. Cualquier sabiduría, cualquier conocimiento que se levante sin la experiencia de esta humildad en el corazón, amados, va a estar muy lejos de lo que es la verdad. De hecho, Dios le esconde su verdadero conocimiento a estos que han levantado una sabiduría y un conocimiento en orgullo y en altivez. Dios le esconde, dice, así dice el Señor. Dice que estas cosas son reveladas ¿a quién? A los niños. Que a los sabios y entendidos, ¿qué? Él les esconde estas cosas. Pero a los niños que aprenden a vivir humildemente, Él les revela estas cosas que no se ven. Sé vivir humildemente. Pablo, ¿quién te enseñó humildad? Pero yo veo en la Escritura que cuando eras Saulo eras un hombre violento, pero no en el reino. No una violencia en el espíritu, sino una violencia en la carne. Porque Saulo era un violento, sí, pero no en el espíritu. Era un violento en la carne. Soberbio. Gamaliel dijo, deja que esa comunidad que dicen creer en un Jesús que resucitó, deja que ellos mismos se disipen. No hay necesidad de hacer nada, no los persigan, porque si es de los hombres perecerá solito. Pero si es de Dios, no habrá nada que se levante en contra de ellos. O sea, Gamaliel fue un poquito más, un poquito más iluminado, ¿no? En lo que dijo. Pero Saulo no dijo, no, yo no voy a esperar si esto es de hombre o de Dios, no, yo voy a perseguirlo. En su soberbia, en su altivez. Y ahora este mismo hombre, ya desde otra naturaleza, porque es lo que entendemos, ¿no? Que esta expresión viene desde otra ¿qué? Naturaleza. Ya no como Saulo, sino como Pablo. Ahora dice, sé vivir humildemente.
y sé tener abundancia. 2 puntos. Perdón, punto y coma. Dice, en todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Pablo, ¿quién te enseñó? Gamaliel. ¿Quién te enseñó a vivir de esta manera? Gamaliel. No, Gamaliel no fue quien le enseñó a vivir de esta manera. Si él ha sido enseñado, nadie puede ser enseñado sin un maestro. ¿Quién puede ser enseñado sin haber alguien que le enseñe? Si él dice que ha sido enseñado es porque ¿qué? Experimentó un maestro. ¿Dónde lo experimentó? ¿Fuera de él o dentro de él? Dentro de él. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. Ojo a esto. Ojo a esto. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Díganme si esto que Pablo expresa aquí no es consecuencia de estar viendo las cosas que no se ven. ¿Quién puede expresar tal verdad sin estar viendo las cosas que no se ven? ¿Ah? Porque en esas cosas que no se ven, que es todo lo que refiere a Cristo, dicho sea de paso, es todo lo que refiere a Cristo, es donde encontramos nuestra fortaleza. La suficiencia de Pablo en cuanto a su existencia, en cuanto a su vivir, estaba viniendo de la gracia. Él lo dice. He trabajado más que los otros apóstoles, pero no soy yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Era donde estaba encontrando su suficiencia. Esta es una expresión muy clara, amados, de lo que produce o el efecto que tiene estar mirando las cosas que no se ven. Usted se imagina una persona en necesidad, que tenga 2 días de hambre, en persecuciones o encarcelado, fundamentado solamente en las cosas que se ven. ¿Qué es lo que se espera de una persona así? ¿Qué es lo que se espera? Diga, queja, reniega desde que se levanta hasta que se acuesta de la vida. Busca culpables. Pero el que entiende que su verdadera vida no está en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, mantiene su esperanza viva. Está latente esa esperanza de que sabe en quién ha creído y sabe que es poderoso. Y sabe que es poderoso. Hebreos capítulo 12, verso 2. Y aquí asociamos, ¿no?, esta expresión del escritor de Hebreos a lo que leíamos hace un momento. Poner los ojos en Jesús es estar viendo las cosas que no se ven. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el ¿qué?
el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Deberíamos vivir poniendo los ojos ¿en quién? En el Señor. Porque cuando yo camino bajo esa conciencia, supongamos que el hermano Ricardo sea el Señor. Yo estoy en mi diario vivir haciendo cualquier cosa, aún en medio de cualquier situación que se me presente. Si yo me mantengo con la conciencia de estar poniendo mis ojos en Jesús, sé que en medio de todas esas cosas no puedo hacer nada que a Él le ofenda. No puedo hacer nada que a Él le sea de deshonra. Vivo con temor y temblor, entendiendo delante de quién estoy. A eso me lleva la fe. Antes de hablar, ante cualquier pensamiento, sé que estoy viendo al Señor, al autor y consumador de mi fe. Al autor y consumador de mi fe no es para yo verlo cada 8 días. Los domingos voy a ver al autor y consumador de mi fe, a poner los ojos en Él. Y después no, lo sigo poniendo en otras cosas. Cuando abordo el celular, ¿en dónde estoy poniendo mis ojos? Si mis ojos, los ojos de mi corazón, están puestos en Jesús, esta realidad me va a ayudar a cuidar los ojos de mi cara, en donde no tengo que estar poniendo la mirada. Porque Jesús enseñó que si tu ojo era ¿qué? Malo, maligno. Tu ojo. ¿Cómo las tinieblas entran por los ojos, pastor? Usted no tiene idea. Nuestros ojos son una puerta a las tinieblas. Si no sabemos administrar lo que estamos viendo. Por eso Juan habla de los deseos de los ojos. No provienen de Dios. No provienen del Padre. Y todo lo que no proviene del Padre, es decir, todo lo que no tiene al Padre como fuente, tiene otra fuente, muy diferente a la del Padre. Porque cualquiera puede decir, pastor, eso lo dijo el Señor en el Sermón del Monte antes de morir en la cruz. Hermano, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Está lleno de tinieblas. Estar viendo al Señor en mi corazón me ayuda. Me ayuda a no estar mirando lo que no tengo que estar mirando. Me ayuda. Porque mi fe me lleva a estar viendo al Señor continuamente. ¿O usted cree que el párpado de Dios se cierra en la noche, igual que el de nosotros cuando estamos durmiendo en la noche? El de nosotros se cierra porque nos cae sueño, ¿no? Por nuestra condición natural, humana. Pero usted cree que el de Dios también le pegó el abaniquito al Señor y el Señor también. Deje de ver a Mario. Dice que sus párpados están abiertos viendo los hijos de los hombres en la tierra. Su ojo no se cierra. Su ojo es omnipresente y omnisciente. Su ojo no se cierra. Y esto no es legalismo. Esto es la verdad.
Dios me enseña a vivir delante de Él como Él quiere, como es digno de Él. Pero no es algo que yo hago en mi esfuerzo humano, es su gracia la que se presenta para ayudarme a vivir de esa manera. Es su gracia la que hace esa obra en mí. Es su gracia. Puesto los ojos en Jesús. Estamos viendo ciertos aspectos, no hay muchos, o efectos de lo que es estar viendo las cosas que no se ven. En pocas palabras, de lo que es estar caminando en el Espíritu. Porque es desde el Espíritu donde tenemos acceso a estas cosas. En la naturaleza del hombre natural no hay experiencia con estas cosas. Es en el Espíritu, porque la fe es ¿de qué? Del Espíritu. El que está fuera de la fe está andando ¿por qué? Por vista. Y está privado de la realidad de estas cosas que no se ven, que son las eternas. ¿Qué otro efecto trae a nuestra vida estar poniendo la mirada en las cosas que no se ven? 1 Corintios capítulo 16, verso 14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Todas nuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. En otra parte dice, como para el Señor y no para los hombres. ¿No dice así? ¿Cómo soy consciente de esta verdad? ¿O por qué esto haya lugar en mi corazón? ¿Por qué tendría yo que estar viviendo de esa manera? ¿Por qué? Porque estoy ¿qué? Mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo yo puedo estar pasando por alto las ofensas? A menos que no esté mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo puedo estar poniendo la otra mejilla sin estar mirando las cosas que no se ven? ¿Qué es sinónimo a estar bajo el gobierno de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 8. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Cómo yo puedo no hacer nada en contra de la verdad? ¿Cómo puedo andar expresando algo que no sea en contra de la verdad? O viviendo en un pensamiento que no esté en contra de la verdad. ¿Cómo? Mirando las cosas que no se ven. Todo lo que hago no es contra la verdad, sino por la verdad. Vivo de esa manera. Vivo de esa manera. Dios me ha enseñado, amados, hasta respetar la señal de tránsito más pequeña que encuentro en la calle. Mi esposa me regaña porque ahí hay un cruce después de San José de los Campanos, donde todos los carros doblan para entrar a San José. Yo me voy más para adelante, a la hora que sea, 10 de la noche, 9:30 de la noche. Me voy hasta por allá. Y me dice que por qué me doblo por allá. Yo digo, porque nada puedo hacer contra la verdad. Y ahí está una señal que dice que cruzarse así es prohibido. ¿Quién está viendo eso? ¿Ah?
porque nada puedo hacer contra la verdad. ¿Quiénes son los que se vuelan señales de tránsito? Diga, los que no están viendo las cosas que no se ven. Esos son los que se vuelan. Sí, se cruzan los andenes. El que me lo roció le saca, bueno, le dice cosas feas. Pero cuando entendemos esta verdad, que tiene que ver precisamente con la verdad misma, que nada podemos hacer contra la verdad, hermano, usted evita hasta a lo que usted le llama la mentira más pequeña, el engaño más pequeño, usted lo evita. Las palabras que tienden a la manipulación, usted las evita, porque sabe que en su corazón nada puede hacer contra la verdad, como consecuencia de estar viendo las cosas que no se ven. Evita la manipulación. Coaccionar a alguien para que de alguna manera esa persona haga algo a tu favor, a lo que es conveniente dentro de tus intereses personales. Evitas eso. Y una vez, amados, estaba trabajando con una persona que era creyente y en las ventas habían bajado mucho. Y yo ahora con todo esto recuerdo eso, no para condenarlo, sino que relaciono mucho porque el Espíritu me ha hecho hacer memoria de muchas cosas que no las había identificado desde la perspectiva de Dios como ahora las estoy identificando. Y esa persona dijo, si las cosas siguen así, vamos a cerrar, ustedes se quedan sin empleo, quedan sin su fuente de ingreso, yo, mi capital, voy para otra ciudad y monto otro negocio y los que se fregan son ustedes. Y era creyente. Aunque no tenía mucha luz del Señor en ese momento, por ahora lo entiendo con más amplitud, nos estaba manipulando. Nos estaba manipulando para que vendiéramos más. ¿Sabes qué pasó? Han pasado años y él sigue en la ciudad. Nunca se fue. Con sus mismos negocios. Eso es estrategia del hombre natural. Eso es malicia de la naturaleza equivocada. Y muchos creemos que Dios no ve esas cosas. Que esas cosas en el Evangelio Dios pasa de agache. Porque Dios ya nos ha dado su gracia. Y esas cosas no tienen importancia, hermano. Es lo que se está robando el crecimiento de la semilla de Dios en nuestros corazones. Es lo que nos está privando de la experiencia del crecimiento de esa semilla. Esas cosas que hemos llamado pequeñas. Esas cosas que hemos llamado pequeñas. Porque no hemos aprendido a tener nuestro corazón delante del Señor con honestidad y sinceridad en todas las cosas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 15 al 22. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Miren, analicen, evalúen, examinen. Que nadie pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. ¿Cuándo es que tenemos que seguir lo bueno?
Cuando me sienta de buen ánimo. ¿Ah? Cuando todo va bien en mi casa. Cuando no hay dificultades. Cuando mis proyectos se están dando a la manera como yo quiero que se estén dando. Ahí sí me voy a congregar ahora más con más ánimo. Dice, seguí siempre lo bueno. Es posible estar siguiendo siempre lo bueno. Es posible. Claro que es posible. Es posible en nuestro corazón siempre estar siguiendo lo bueno. A ti te tiene que interesar, si verdaderamente amas al Señor, te tiene que interesar estar siguiendo siempre lo bueno. ¿Sabes por qué puedo estar siguiendo siempre lo bueno? Porque lo bueno se muestra, lo bueno aparece, lo bueno se manifiesta en cada uno de nosotros para que lo sigamos. Seguir lo bueno va mucho más allá de las actividades externas que hacemos, de lo que hacemos externamente. Y no es que eso no tenga su lugar, porque tiene su lugar y tiene su medida de importancia. Pero entienda algo, seguir lo bueno nos va a llevar a expresar lo que Pablo, leíamos ahorita lo que Pablo decía allí en Filipenses. Aprender a vivir humildemente siempre. Lo bueno nos enseña a vivir humildemente. Lo bueno nos enseña a echar fuera el orgullo, a echar fuera la altivez, la prepotencia, la soberbia. ¿Usted cree que las tinieblas nos enseñan a echar la altivez, la soberbia y el orgullo fuera? Todo lo contrario, le dan provisión para que siga siendo más grande en nosotros. Pero lo bueno saca lo malo. Cuando le damos cabida en nuestro corazón, lo bueno saca lo malo. A mí me conviene estar siguiendo lo bueno, porque en la medida que me aferre a lo bueno, que lo bueno sea lo que me esté liderando en mi vida, en mis pensamientos, en mis sentimientos, hermano, lo malo no va a hallar lugar en mí, lo malo se va a debilitar, lo malo va a perder fuerza, va a perder peso en mi corazón, en mi ser interior, lo malo va a ser desplazado. Porque lo bueno es más poderoso que lo malo. Pero lo malo en muchos casos termina siendo más poderoso que lo bueno. No porque lo bueno sea más débil o esté por un nivel más bajo que lo malo, sino porque hay corazones que tercamente todavía siguen uniendo su voluntad a los deseos de lo malo. Y lo malo termina siendo más fuerte en el corazón de una persona que lo bueno. Por eso les hablaba de que lamentablemente hay muchos creyentes que el no nacimiento en ellos está muy débil. Que el primer nacimiento sigue muy fuerte. ¿Por qué el primer nacimiento sigue muy fuerte en muchos creyentes? Claro, porque la tendencia de la voluntad de ese creyente tiende más a estar obedeciendo los impulsos y los deseos de la naturaleza del primer nacimiento. Y la naturaleza del nuevo nacimiento está débil en ellos. Por eso no hay fruto del Espíritu. Por eso no hay cambio, no hay transformación. Y no es que la naturaleza del nuevo nacimiento no sea poderosa. Es poderosa. En sí misma es poderosa. Pero el creyente, por no estar uniendo su voluntad a los deseos de esa naturaleza nueva, amados, restringe su poder. Limita el poder de Dios. Lo resiste en su corazón. Y de esa manera la casa de Saúl sigue siendo más fuerte que la casa de David. La de David sigue debilitándose y la de Saúl sigue haciéndose más fuerte. Y no debería ser así.
Porque la sombra nos testifica que cuando David entró en guerra con la casa de Saúl, cuando se acuerdan que él fue coronado como rey en la tribu de Judá, antes de llegar a ser rey en Israel, porque a pesar que Saúl había muerto, bueno, quedaron sus descendientes, representación de la casa de Saúl. Dice la Escritura que en la medida que fueron pasando esos años, dice que la casa de Saúl se iba debilitando, como una sombra para nuestros días. La casa de Saúl se iba debilitando y la de David se iba fortaleciendo. Eso es una sombra de la obra de Dios en nuestro corazón. Que el primer nacimiento, la fuente de ese primer nacimiento se vaya debilitando, pero la naturaleza del nuevo nacimiento, que es representada en la semilla de Dios, en David, en donde está la unción que pone a todos los enemigos de Dios bajo sus pies, como David, que Dios lo unge en medio de una tierra hostil, Dios lo unge en medio de muchas naciones enemigas de Dios. Dios unge a David como representación y tipo de esa semilla. Y Dios progresivamente lo fue revelando. Dios no lo reveló enseguida. Dios no revela a David como el rey de Israel enseguida. Dios en su sabiduría lo fue ¿qué? Revelando ¿qué? Progresivamente. Así es la obra de Dios en nuestro corazón, cuando comienza a darnos revelación de lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Entendemos el propósito de este don celestial, de esta semilla divina, de esta semilla pura, de esta semilla santa en nuestro corazón, que tiene como propósito poner todos los enemigos de Dios en nuestro corazón bajo el estrado de sus pies. Así como David lo hizo. Lo que está de alguna manera impidiendo el incremento de Israel en aquella tierra externa, bueno, es lo mismo, lo que está impidiendo el crecimiento de la vida de Dios en nosotros, eso tiene que ser vencido por este don. Y en este don está todo lo que ¿qué? Lo que es bueno. Por eso nos conviene estar siguiendo ¿qué? Nos conviene estar siguiendo lo bueno y estar siguiendo lo que siempre. Mira que ninguno pague otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. Unos para con otros. Y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ojo esto, verso 22. Absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Cualquier cosa que tienda a brotar en nosotros y que venga de esa naturaleza maligna, yo tengo que abstenerme. No darle lugar, tengo que ayunar eso. Tengo que ayunar eso. Todo esto viene como consecuencia de ¿qué? De estar mirando las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven. En las cosas que no se ven yo aprendo a estar siguiendo a un líder. A un líder. Soy liderado por la naturaleza de Dios. Y aprendo a estar sometiendo mi corazón a Dios, como Santiago dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. Pero desde las cosas que no se ven. Pero si no se resiste, no, los deseos y las intenciones malignas, porque cuando habla de diablo está hablando de esa naturaleza. No ves diablo ahí como
como un hombre negro con cachos y una cola y un trinche en la mano. Un trinche grande. Un trinche es un rastrillo, no sé, un tenedor. No es diablo así. Toda intención y deseo de la carne es maligna. Sí. Y resistir al diablo es resistir los deseos y las intenciones de esa naturaleza en nuestro corazón. Eso es interno. Yo sé que esto no se enseña casi, pero es una verdad. ¿Cómo yo resisto al diablo y este huirá de mí? Sometiendo mi corazón a Dios. Vuelvo y reitero la pregunta, pero desde otra perspectiva. ¿Qué es realmente tener nuestro corazón sometido a Dios? Deberíamos preguntarle al Señor lo que significa esa verdad. Porque Santiago lo escribe en el capítulo 4. ¿Qué es realmente tener nuestro corazón sometido a Dios? El Señor también expresó algo de esta gran verdad, asociándolo un poco a lo que hemos venido compartiendo en Juan capítulo 6, verso 27. Dice, trabajad. Trabajar no por la comida que perece. Ahora, no está diciendo que seamos negligentes, ni flojos, holgazanes. El Señor dentro del contexto no se está refiriendo específicamente a eso. Lo que está diciendo es que no debemos solamente trabajar, que nuestra existencia no sea desgastada. Escuche esto, que nuestra existencia no sea desgastada solamente por la comida que perece. Porque hay algo más trascendente que esa comida. Hay algo más importante que esa comida. Porque la comida que perece, ¿es eterna o temporal? Si perece no puede ser eterna. Es temporal y tiene que ver con lo que está dentro del contexto de lo visible, de lo que se ve. Trabajar no por la comida que perece. Escuche esto, dice, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece. Trabajar por la comida que para vida eterna, ¿qué? Permanece. No te ejercites solamente en el ejercicio corporal, ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal ahí no está hablando solamente de hacer ejercicio en un gimnasio, está hablando de todo lo que hacemos externamente. Todo lo que hacemos externamente es temporal. Y nuestro ejercitamiento no tiene que estar dirigido solamente a las cosas externas, porque eso hace parte de ¿qué? De lo visible, de lo que es perecedero, de lo que al final de cuentas para Dios es fundamento de arena. Si no trabajaba para la que vida eterna, ¿qué? Permanece. Si ve que esto tiene que ver con lo mismo que leíamos allí, lo que Pablo expresó de que mirando nosotros las cosas que no se ven, sino mirando nosotros no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esta vida nos ha sido dada en el Hijo. Él mismo lo complementa en esto que expresa, la cual el Hijo del Hombre os ¿qué? Os dará
Porque a este señaló Dios, el Padre. ¿A quién señaló Dios para que nos diera esta vida? Al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si tiene la vida, debería estar viviendo por esta vida, en esta vida, bajo la meta que hay en esta vida, en la pureza de esta vida, en la santidad de esta vida, porque a este señaló el Padre. Es el Hijo mismo, amado, quien está involucrado en todo esto. El Hijo es el que nos enseña a estar mirando las cosas que no se ven. Es el Hijo. Si el Hijo verdaderamente está trayendo una enseñanza en el corazón de una persona, entienda algo. Esa persona tiene que estar viviendo en todos los aspectos de lo que hemos compartido en esta mañana. Tiene que estar mirando las cosas que no se ven. Si es el Hijo el que está enseñando ahí. Si no es el Hijo el que está enseñando en ese corazón, amado, si esa persona, bueno, eso es fácil de deducir, que esa persona todavía sigue andando ¿qué? Fundamentada en las cosas que se ven, no en las que no se ven. Romanos capítulo 12, verso 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Diga, victoria. ¿Será que Pablo se está refiriendo a una victoria diferente a la victoria de la cruz? ¿O usted cree, desde la perspectiva de Dios, cuántas victorias hay? ¿Ah? ¿La de quién? La de su Hijo. Pero esta victoria sigue venciendo, porque es una vida vencedora. Y esta victoria está en una naturaleza. Dios nos las otorgó en una naturaleza. Esta victoria Dios nos las otorgó en un espíritu, en su espíritu. Está en el espíritu. Cuando una persona es vencida por lo malo, entonces, cuando una persona es vencida por lo malo, ¿por qué lo dice? No seas vencido, dando a entender que hay la posibilidad de que el creyente sea vencido por lo malo. Y de hecho, no hay necesidad de leer el versículo. Nosotros somos conscientes de nuestra experiencia de vida de que muchas veces hemos sido vencidos por lo malo. Aquí no, yo no creo que no haya nadie que levante la mano y diga, pastor, yo nunca he sido vencido por lo malo. ¿Por qué un creyente es vencido por lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué un creyente es vencido por lo malo? ¿Por qué? Sí, tiene que ver con todo lo que están diciendo, pero escuche algo. Porque no están dando en la naturaleza que vence. No están dando en el espíritu que vence. Porque si por el espíritu, entienda algo, nosotros en el nuevo pacto, la iglesia no es deudora a la carne. Eso dice Pablo en Romanos 8. Que nosotros no somos deudores de la carne. No le debemos nada a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne,
moriremos. Pero si por el Espíritu, ojo, si por el Espíritu, el Evangelio nos provee ¿de quién? De su Espíritu, que es donde está la victoria de Cristo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Es en el Espíritu donde está la victoria. Es donde participamos de la victoria de Cristo. No es que la victoria de Cristo se quede en una doctrina, porque ya la sé. ¿Cómo venció Cristo en la cruz? ¿A quién venció? Y pienso que yo estoy caminando en esa victoria independientemente de la naturaleza en que esté andando. Mentiras. Eso es un engaño de las tinieblas. Por eso Jesús le dijo a las iglesias en Apocalipsis 7 veces, y la puede buscar en Apocalipsis. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, le dijo 7 veces, el que venciere. Siete veces menciona. Y busque el contexto que tienen que vencer. El que venciere. El que venciere. No vencemos en nuestra fuerza. El mal lo vencemos, aferrados al poder que está por encima del mal. Si por el Espíritu, porque es lo que el Evangelio nos provee. El Evangelio nos provee del Espíritu de Dios. Para vencer sobre el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué? El mal. El bien es lo que nos asiste. El bien es lo que se presenta en nuestras vidas para vencer lo malo. Sin ese bien, hermano, una persona sin ese bien de Dios en su corazón va a seguir gobernado, dominado, esclavizado por el mal. Sin este bien el orgullo no se va. El egoísmo no se va. La prepotencia no se va. La autosuficiencia sigue creciendo, no es reducida. La sabiduría humana, terrenal y diabólica sigue presente. Sin este bien. Pero el que descubre este bien en el corazón y lo sigue, como lo leíamos ahorita en 1 Tesalonicenses, lo sigue siempre, va a ser testigo de cómo este bien vence lo malo en nosotros. Vence lo malo en nosotros. Y todo esto tiene que ver con lo que veníamos hablando. En estar poniendo la mirada en las cosas que no se ven. Esto es consecuencia, ¿no?, de esta gran verdad. Si no pongo la mirada en las cosas que no se ven, sino en las cosas que se ven, hermano, no hay posibilidad de que el mal sea vencido dentro de nosotros. No hay ninguna. Por eso el consejo apostólico es que debemos andar por fe y no por vista. Debemos andar por fe y no por vista. ¿Qué es realmente vivir el Evangelio de Dios? ¿Qué es realmente vivir el Evangelio de Dios? Amén. Paz y gracia del Señor.